Veo a Jessica, es que se unió. Perdón, pensé que Jessica estaba haciéndome una pregunta. Luis se unió. Entonces les decía que el ius agro verticale era el arriendo, pero hecho a perpetuidad. ¿De qué? De los municipios o particulares, ¿mediante qué? Mediante el pago de un canon al Estado. Era este tipo de arrendamiento de tierras de las ciudades y de las villas municipales por un tiempo ilimitado, mediante el pago respectivo. El que se beneficiaba con esta figura del agro verticale podía vender, podía legar su derecho, podía inclusive grabarlo con usufructo, adquiría los frutos una vez separado del fondo, y si la concesión había sido hecha a varias personas, podía inclusive cualquiera de ellas intentar cualquier tipo de acción para obtener algún tipo de dividendo y de partición. Mientras el canon o verticali sea pagado regularmente, el agro no podrá serle quitado al arrendatario, será el requisito sine qua non. Mientras que la persona seguía pagando el canon, no podía serle arrebatado, ni mucho menos tampoco, insisto, a sus sucesores, a sus herederos o inclusive a sus compradores o a sus legatarios. Pero si en algún momento se dejaba de pagar el canon, el derecho del concesionario cesaba inmediatamente y, por supuesto, el fondo le era arrebatado y pasaba nuevamente a mano o a disfrute del Estado. Entonces, esta figura, para concluir, consistía en una especie de arriendo a perpetuidad de las tierras en las ciudades o municipios y era un derecho transmitible. 5:52, mis estimados estudiantes. Hasta ahora todavía se me escucha el audio, por favor. Sí, profesor. Ok, de todas maneras le hago la salvedad que se está grabando la clase perfectamente, pero siempre les hago la pregunta para saber si todavía estamos en sintonía. Pasemos al otro punto. El derecho de enfiteusis. El derecho de enfiteusis procedía del ius in agro verticale. ¿Por qué? Porque cuando los grandes propietarios territoriales, imitando por supuesto a los municipios y al Estado, dieron sus tierras incultas en arrendamiento por largo tiempo, o como habíamos dicho, en forma perpetua, a agricultores encargados de qué? Encargados de hacerlas producir. A este hecho, a esta entrega se le llamó ¿cómo? Se le llamó enfiteusis a este contrato. Y se admitió que el arrendatario tuviera un derecho real análogo al ius in agro verticali, de manera tal que los fondos pertenecientes a los propietarios territoriales algunas veces eran vendidos mediante el pago de un precio y además la obligación del comprador de pagar una suma anual y perpetua llamada canon, llamándose la venta así realizada. Y, por supuesto, el derecho adquirido por el comprador, el ius privatum, salvo canones, lo que presentaba o lo que representaba para el comprador era solo un derecho de propiedad. Los más frecuentes es que en estos fondos, lo que frecuentemente pasaba es que en estos fondos, en vez de ser vendidos, fueran siempre arrendados a perpetuidad mediante el pago siempre de una suma anual llamada canon.
Y ese derecho resultante para el arrendatario se llamaba el ius perpetuum, salvo canone. Y como en este caso no había transferencia de propiedad, el fondo continuaba siendo ¿de quién? Del arrendador. Entonces, este derecho del ius perpetuum, salvo canone, constituye para el arrendatario, mientras pague o seguía pagando el canon, un derecho real que podía seguir transmitiéndole a sus herederos y que puede igualmente enajenar. Fíjense ustedes la figura que no siendo propietario, solo con esta figura que se iguala al el arrendamiento, pero con la diferencia de que sigue siendo como la anterior, a perpetuidad, puede enajenarse, puede también legarse, se puede hasta donar. De lo cual se deduce que el ius in agro verticali fue reemplazado bajo el imperio por lo que se conoció como el ius perpetuum salvo canone, y que este tomó el nombre ¿de qué? De enfiteusis, en la época ¿de dónde? En la época del Bajo Imperio. Pues la palabra enfiteusis derivaba del griego y significaba plantar, sembrar, cosechar. Hubo emperadores que establecieron un rescripto que aquel que con permiso cultive fundos estériles, comprometiéndose sí a pagar un canon anual, nunca podría ser privado de la posesión de este fundo y no podrá ser sometido a ninguna nueva carga, es decir, solo está obligado a pagar el canon anual desde el principio. Entonces, para redondear, la enfiteusis era un derecho real. Esas son las características comunes. Era un derecho real enajenable y transmisible, que daba, ¿cuál era el beneficio que daba? Daba pleno goce de un fundo a una persona con la simple y sencilla obligación de cultivarlo y pagar el canon anual respectivo. Entonces, era un derecho predial constituido sobre el fundo ajeno para usar, gozar y disponer de él de forma más amplia, pero sin ser propietario. La costumbre que establecieron los municipios la hizo nacer porque los municipios, no podían propiamente cultivar ellos mismos. No podían cultivar esas tierras y entonces los daban en una especie, como ya hemos establecido ya dos figuras, en una especie de ¿qué? De arrendamiento por contratos de perpetuidad, lo que lo hacían transmisibles a los herederos. De los municipios pasó esta institución, también pasó a las iglesias, a las instituciones piadosas, que no podían hacer por sí mismas estos trabajos y se los encargaron a los particulares. Se entiende hasta ahora las dos figuras, ¿verdad? Se entiende qué significa enfiteusis. Marlene, adelante. No, profe, iba a activar el audio. Ok, entonces, para englobar, se entiende la definición perfecta, hablemos de las, como siempre, como toda la figura en Roma, de las características de la enfiteusis. Dentro de las características ya ampliamente las hemos explicado, que a pesar que tiene uso, disfrute, puede legar, puede enajenar, pero dentro de las características, la única que no puede hacer es que no le concede la propiedad al enfiteuta.
no le concede la propiedad del fondo nunca, a pesar de que tiene su uso o la figura de arrendamiento a manera de perpetuidad, pero no se le concede nunca al enfiteuta la propiedad del fondo. Entonces el enfiteuta, dentro de las características, tiene un derecho real sobre la cosa, la cual adquiere al haber sido puesto en posesión del fondo mediante la tradición. Y tiene ese derecho real a perpetuidad. Pero se contrae la obligación, así como tiene ese derecho real. Acuérdense, tiene el derecho real, pero no la propiedad. Tiene el derecho real de la obligación, pero tiene el derecho real, pero contrae la obligación de ¿qué? Como requisito sine qua non, no solo pagar el canon, sino que tiene que cultivar el fondo. El enfiteuta se hace propietario de los frutos desde que son separados del fondo. Y por supuesto, como ya he dicho y he repetido, pero dentro de las características, es transmisible a los herederos. También el enfiteuta puede gravar el fondo, como ya dije, con hipoteca, con usufructo. Puede venderlo a un tercero, pero en este último caso debe, por supuesto, como requisito, debe primero, antes de venderlo, notificárselo al propietario, pues tiene derecho de preferencia de adquirirlo al mismo precio ofrecido por el tercero. Si el propietario no quiere ejercer su derecho de preferencia a la hora de vender, el enfiteuta puede vender su derecho al tercero y el propietario solo tendrá el derecho a lo que se conocía como un 50avo del precio de la venta. Esto, por supuesto, en ciertos periodos, sobre todo en el periodo denominado posclásico. Ahora bien, la constitución de la enfiteusis se constituía por convención seguida de lo que se conocía como una cuasi tradición. Y por prescripción se sigue la misma regla que ya conocemos en el caso de la usucapión, que es decir, 10 años entre presente y 20 años entre ausente. La extinción. ¿Cómo se extingue la enfiteusis? Por destrucción del fondo, por supuesto, como todas las instituciones, por renuncia del enfiteuta, por la muerte, si no tiene herederos, por supuesto, o también por la capitis diminutio máxima, es decir, si cae en esclavitud. También se extingue por el cumplimiento, se extingue también cuando se deja de pagar el canon respectivo o cuando deja de cultivar el fondo, es decir, por incumplimiento de las obligaciones del enfiteuta. Y en líneas generales, esas son las formas de extinción. Estaba haciendo memoria, a ver si me faltó alguna. Vuelvo arriba y las describo. Se extingue la enfiteusis por destrucción del fondo, por el incumplimiento de las obligaciones del enfiteuta. 2. Tercera,
por renuncia del enfiteuta. Por supuesto, la que por la forma de extinción que todos conocemos por igual en todos los casos, por la muerte y por la caída en esclavitud, la capitis diminutio máxima, por la pérdida de ciudadanía en algunos casos y, por supuesto, si dejaba de pagar el canon, que es parte del incumplimiento de las obligaciones, si dejaba de pagar el canon por 3 años, el propietario tenía el derecho de expulsarlo de el fondo respectivo. En ese caso, o en esta materia, por parte de los derechos reales pretorianos, nos falta conversar de la hipoteca y en este caso, como les dije, eso es parte de uno de los temas de exposición de uno de los compañeros. No tengo la lista aquí a quien le tocó la hipoteca. A mí, profe. Ok, entonces yo no lo voy a tocar, obviamente, para que lo desarrolle, gracias Mayra, para que lo desarrolle nuestra compañera Mayra, que es la que nos va a tocar. Entonces, en ese sentido,